Hola, Hola. vamos a hablar del campo eléctrico generado por dos sistemas diferentes. En el anterior vídeo habíamos visto una aplicación del teorema de Gauss para calcular el campo eléctrico generado por una esfera cargada. Ahora vamos a hablar de una carga distribuida en un hilo, como si fuera un cable, pero por el que no circula corriente, sino que está cargado, y una placa. Pero como siempre los físicos nos vamos a lo fácil, que es lo que no existe. Vamos a pensar en un cable infinito y en una placa infinita. A lo fácil, dice. Es más fácil, y luego la realidad es más complicada. Ya, claro. Si yo tengo un cable, os imagináis recto, ¿vale? Ese cable vamos a pensar que es infinito, infinitamente largo. Y entonces tiene una densidad de carga que vamos a llamar lambda, que sería la carga por unidad de longitud que tiene. Y entonces, mediante el teorema de Gauss, se puede calcular cuánto vale el campo eléctrico en un determinado punto. Digamos que como no está en el temario oficial, no vamos a aplicar el teorema de Gauss. Si tenéis curiosidad por él, si yo quiero calcular en un determinado punto, una distancia r, queremos calcular el campo eléctrico, ¿os acordáis que en el teorema de Gauss había que tomar una superficie para aplicarlo? Aquí, en vez de una esfera, se tomaría un cilindro de radio R, y a partir de ahí se aplica el teorema de Gauss, ¿vale? Que nosotros no lo vamos a hacer aquí, simplemente nos vamos a quedar con lo que nos interesa, que es la fórmula. Lo que sí que me interesa es lo siguiente: supongamos que este cable tiene una carga positiva, ¿vale? En este punto, digamos que la parte de arriba del cable tiraría hacia abajo, generaría un campo hacia abajo, y la parte de abajo tiraría hacia arriba, generaría un campo eléctrico hacia arriba. Vale, pues por simetría, la parte que va hacia arriba y la que va hacia abajo se compensa, y lo que tenemos es un campo eléctrico perpendicular al cable. Por eso consideramos el cable infinito, para poder hacer esta simetría. Luego, si yo tengo un cable real, digamos que en los bordes van a ocurrir fenómenos que se llaman de bordes, y por la zona central sí que podemos seguir cumpliendo esto, ¿vale? Y esto sería el campo eléctrico originado por este conductor. Vale, pues únicamente nos quedamos con la expresión de ese campo, y el campo eléctrico valdría, ya sabemos la dirección, es lambda, que es la densidad de carga, partido por 2pi epsilon. Epsilon era la permitividad eléctrica del medio en el que se encuentre, puede ser el vacío, puede ser el aire, puede ser agua, si lo tenemos sumergido, y r, que sería la distancia al cable. Si os acordáis, en una esfera la formulita era diferente y era partido por r cuadrado. Digamos que cuando nos alejábamos una distancia doble, el campo eléctrico disminuía la cuarta parte, 2 al cuadrado. Aquí no, en un cable la fórmula es distinta. Si yo me alejo una distancia doble, el campo eléctrico pasa a ser la mitad, tiene una variación distinta, ¿vale? Es lo único que queremos. Ya digo, si tenéis curiosidad, podéis aplicar el teorema de Gauss y sale sin demasiada dificultad. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con una placa infinita, ¿vale? Ahora vamos a suponer que tenemos una placa, también infinita en principio, aunque sabemos que no es real, con una determinada carga. Entonces, yo tengo una placa plana, ¿vale? Pero que aunque pinte los bordes, para que matemáticamente sea más sencillo, la pensamos infinita. Aquí hay una carga distribuida, en este caso hablamos de densidad de carga, que es carga partido por superficie, ¿vale? Es decir, tiene una carga. Entonces, en un determinado punto, aquí, a una cierta distancia r, ¿vale? Va a aparecer un campo eléctrico. Vale, vamos a hacer una serie de consideraciones. Pensamos que la placa es infinita, vamos a pensar que la carga es positiva, entonces si es positiva, cuando yo coloco aquí una carga, la repele. Entonces, simplemente por simetría, lo mismo, la parte de arriba y la de abajo, la derecha y la izquierda, van a compensar, y lo que tenemos es un campo eléctrico perpendicular a la placa, ¿vale? Si lo quisiéramos calcular, también lo podríamos hacer por el teorema de Gauss. Insisto, como no está en el temario, no lo voy a hacer. Si alguien tiene curiosidad, pues lo hace, o está en cualquier libro, o me lo dice y se lo hago. Aquí una cosa curiosa, que es, antes por ejemplo en el que hicimos en otro vídeo de una esfera,
la superficie que nos inventamos para el teorema de Gauss era una esfera. En el que acabamos de hacer, tenemos un cable, bueno, pues una superficie que parece lógica y coherente es tomar un cilindro. Aquí uno podría pensar en hacer una caja, pues no, sale mucho más sencillo si generamos, nos inventamos, digamos, también un cilindro de cualquier superficie que sea perpendicular, incluso atraviesa. Oye, pues si alguien tiene curiosidad para hacérselo, esta es la superficie que hay que tomar para aplicar el teorema de Gauss, que no lo vamos a hacer. Cuando hacemos el teorema de Gauss, aquí pasa una cosa súper interesante, que cuando lo explico en clase la gente le queda así, no ve lo bonito interesante. que es. Y cuando calculamos el campo eléctrico generado por esa placa infinita, resulta que es, se me acaba de olvidar, ya no, los nervios del directo, sigma, es decir, la densidad de carga, partido por 2 epsilon, donde epsilon es la permitividad eléctrica. Veo que pasa exactamente lo mismo porque le da igual la fórmula. Dices, ¿dónde está la importancia de la fórmula? Bueno, pues esto es una cosa súper curiosa. Cuando teníamos una esfera, el campo eléctrico, obviamente, cuando nos alejábamos, el campo eléctrico disminuía. Aparecía como 1 partido por R cuadrado. Ya hemos dicho que si me alejo mucho, disminuye mucho más rápidamente. En el cable también disminuye, menos rápidamente, pero disminuye. Si me alejo una distancia doble, pasa a ser la mitad. Eso es constante, no tiene R. ¿Eso qué significa? Que si yo tuviera realmente una placa infinita, el campo eléctrico sería constante en todo el universo. Sería un campo que ocuparía todo el espacio y no dependería de la distancia. No, tú te burlas, pero es una cosa muy... Oye, que no me burlo. Te burlas. Ese sería el campo eléctrico, ¿vale? Que ya digo, es constante. No tenemos esa placa infinita, pero esto nos da pie a nivel académico mola porque si el campo eléctrico es constante podemos poner ejercicios que no sean muy complicados y entonces vamos a ver algún caso práctico que suelen poner en el examen. Pero esto nos lleva a una cosa que habréis oído y vamos a ver lo que es. No vamos a profundizar en ello, pero vamos a ver lo que es un condensador. Un condensador que está en todos los circuitos eléctricos es... Yo tengo una placa ahora ya no es infinita, tiene un cierto tamaño, ¿vale? Y aquí tengo otra placa igual y las voy a conectar a una diferencia de potencial. Una pila, enchufe eléctrico, ¿vale? Aquí hay un voltaje. Vale, pues al colocar estas dos placas en esa corriente, aquí lo que va a aparecer es, como hemos visto aquí, un campo eléctrico uniforme. Por ejemplo, si este es el polo positivo, al conectarlo, esta placa se va a cargar positivamente y esta placa se va a cargar, o va a ser la placa negativa, y aquí tendríamos el polo negativo. Bueno, pues lo que aparece aquí, como hemos visto, es decir, pensemos en solamente esta placa si queremos, va a aparecer un campo eléctrico que va de una placa a otra, un campo eléctrico que es uniforme. Aparte de esta fórmula, el campo eléctrico que aparece en el condensador es la diferencia de potencial. Si es una pila de 4,5 voltios, pues 4,5, si lo enchufamos a la corriente 220, partido por L, donde L es la distancia entre las placas. Si son 3 milímetros, tenemos ahí condensador chiquitito, pues 3 milímetros. Y ahí aparece un campo eléctrico. Básicamente un condensador es como si fuera un acumulador de corriente o un acumulador de energía. Digamos que esto es un aislante, esto va a cargar, al enchufarlo va cargando la placa y cuando llega una cierta cantidad de carga, ¡pum!, se descarga. Por ejemplo, el flash de una cámara va a tener un condensador, ¿vale? Al ponerle la corriente va acumulando y entonces de repente hace ¡pam! Y suelta toda esa energía que ha acumulado de golpe, ¡pum! Y tenemos ese flash. Y sales con los ojos cerrados. Exactamente, o rojos, ¿vale? Entonces fijaos que acumulamos, en vez de una bombilla que va soltando la energía de forma regular, en un flash queremos mucha intensidad en poco espacio. Entonces un condensador va acumulando esa energía, yo al final voy a gastar lo mismo. Es como si tuviera la bombilla encendida 5 minutos, pero me suelta toda la energía de golpe. Esa es una de las muchas utilidades de un condensador, ¿vale? Luego esto tiene mucha historia detrás, un condensador que no vamos a mirar. Lo que nos interesa es lo siguiente, ¿vale? Aquí estamos en plan teórico.
Hay un tipo de ejercicio muy chulo que es meter entre esas placas una bolita con una cuerda, como si fuera un péndulo, y vamos a ver que eso lo que hace, se tuerce. Vale, pues hay muchos ejercicios de ese tipo. Vamos a hacer un ejercicio que valga para todos, con letritas, y vais a ver que es muy bonito y muy sencillo. Supongamos que tenemos un condensador sometido a un voltaje, por lo tanto aquí aparece un campo eléctrico, ¿vale? Entonces, este es el polo positivo, esta placa sería positiva, esta es la negativa. Entonces imaginémonos que metemos una carga aquí en medio, una bolita, ¿vale? Con un cablecito, y esa bolita la cargamos positivamente. Entonces esta placa la repele, esta la trae y va a hacer y se tuerce. En vez de oscilar, en vez de pendular, esto se va a quedar aquí, ¿vale? Entonces, ¿permanentemente? ¿Perdón? ¿Se queda así? Exactamente, no oscila, sino que ¿por qué? Y vamos a ver por qué, ¿vale? Y variantes de este ejercicio, todas las que queráis. ¿Qué carga tengo que poner para que el ángulo sea tal? O calcula el ángulo si la carga es tal. O, acordaos, el campo eléctrico depende del voltaje. Miles de variantes. Vamos a hacer todas las variantes de golpe, ¿vale? Entonces vamos a hacer un estudio de qué es lo que está pasando aquí. Esa bolita se ha quedado así, como mi chica ha dicho, pum, en reposo. Si está en reposo, la fuerza total que está actuando sobre esa bola es cero. Aquí tenemos que echar mano de física de primero, con lo cual esto os viene bien que os lo explique por si no nos acordamos. Fuerzas que actúan sobre esa bola. Estamos en la Tierra, aparece la fuerza peso hacia abajo. Es una cuerda, la cuerda genera una tensión, eso sería la tensión, y claro, si esto está en equilibrio es porque algo está haciendo fuerza hacia la derecha. Esto sería la fuerza eléctrica, ¿vale? Son las únicas fuerzas que actúan. Y ahora, para que haya un cierto equilibrio, lo que tiene que ocurrir es que las tres fuerzas se compensen. Vale, pues ya digo, esto es física de primero, aquí haríamos una descomposición. Visualmente vemos que este angulito es el mismo que este. Y entonces lo que hacemos es una descomposición de la tensión. A ver si no la lío con demasiados colores. Y encima ahí en pequeñito. Lo que tenemos aquí es que esta tensión se descompone en componente X de la tensión y vertical hacia arriba la componente Y de la tensión. ¿Cuántas cosas no hay? Vale, pues sí, pues esto que dices de tantas cosas, cuidado que aquí la gente se pierde. Si la tensión la hemos descompuesto en T y en Tx, la tensión ya no existe. Tengo cuatro fuerzas. Y entonces lo que tiene que ocurrir horizontalmente para que la bolita no se vaya ni a la derecha ni a la izquierda, lo que va hacia la derecha tiene que ser igual a lo que va hacia la izquierda. Tx tiene que ser igual a la fuerza eléctrica. Y para que la bolita ni suba ni baje, Ti tiene que ser igual al peso. Eso se entiende, ¿verdad? Vale, ahora vamos a echar mano de un poquito de trigonometría, pero esto es sabérselo o aprendérselo. Ese angulito, que es el mismo que este, ¿vale? Digamos, aquí hay una forma de... Bueno, no lo voy a decir. Esto es trigonometría básica. Fijaos que el TI es el cateto contiguo, está tocando el ángulo, en este triangulito rectángulo que tenéis ahí, ¿lo veis? Sí. Esto sería el TI, el cateto contiguo, y el TX, que sería el mismo que estaría arriba, sería el cateto opuesto. Y la T es la hipotenusa. Bueno, pues el cateto opuesto va con el coseno, el opuesto va con el seno. ¿Eso qué significa? Que TI se puede poner como T por seno de alfa. El TI has dicho, ¿eh? Sí, el TX, perdón, que estaba mirando aquí. Gracias por la corrección. El TX, que es el de enfrente, va con el seno. Igual a la fuerza eléctrica. Y el TI, que es el cateto contiguo, va con el coseno. T por coseno de alfa igual al peso, que en realidad, bueno, lo dejo como peso, ¿vale? Entonces a partir de aquí casi nunca me piden la tensión. Me la pueden pedir entonces de espejo, pero en la mayoría de ejercicios me hablan del ángulo, de la fuerza, del peso, etc. Entonces aquí, si dividimos estas dos ecuaciones, al dividir T con T se va, seno entre coseno es tangente de alfa, la fuerza eléctrica es la fuerza eléctrica y el peso, que es masa por gravedad. Y entonces con esto nos va a salir todos los ejercicios donde las variantes son las siguientes. Esto vale para cualquier ejercicio, me pregunten lo que me pregunten. Que me preguntan el alfa, me van a dar lo demás. Que me preguntan otra cosa, me van a dar lo demás. Ahora bien,
recordemos, la fuerza eléctrica, si me piden la fuerza eléctrica la despejo. La fuerza eléctrica siempre es carga por campo, donde la carga es la carga de la bolita. Ajá. Si me piden la carga de la bolita, donde pone fuerza eléctrica, pongo carga por campo eléctrico. Carga por campo eléctrico. ¿Vale? Y luego también recordemos, por otra parte, que como esto es un condensador, el campo eléctrico lo podemos expresar como diferencia de potencial partido por L. Entonces, en realidad, si a mí me dijeran que esto es son 220 voltios y estos son 3 centímetros, pues de ahí puedo calcular el campo eléctrico. Es decir, es jugar con estas fórmulas. Ajá. Y cualquier ejercicio donde tenga un péndulo ahí estático, lo vamos a hacer con esto. Es jugar con las formulitas simplemente, ¿vale? La fuerza eléctrica que la hemos mantenido, o la pongo como carga por campo o como carga por diferencia de potencial partido por L. Siempre habrá una incógnita que me falte, ¿de acuerdo? Y así nos sale una gran cantidad de ejercicios. Todo lo demás van a ser variantes de estos, ¿vale? Vale. Pues ahora ya a trabajar. Ahora. Venga, ánimo.